Gracias, buenas tardes. Comenzaré con los agradecimientos hacia George, Rock y Andrea Villier, ni hablar. Mi primera participación es un poema dedicado a la cochinilla, donde yo quiero hacer una anotación. El poeta William Carlos Williams, poeta norteamericano, decía que la poesía puede ser una flor que rompe la piedra. Y esta analogía la llevo yo hacia la situación tan difícil que está pasando en nuestro país, pensando que hay formas para poder componer lo difícil que sucede. Tengo la traducción al inglés y se las voy a leer en español. En su pequeño, tierno y ceniciento carapacho, guarda la grana sabia que canta y festina en los pinceles señales memoriosas. Su sangre es la más bella herida que nunca cicatriza, de la que resuma el rojo de la vida. Es un poema de Dionisio Morales, de su libro Dádivas y otros poemas. El proyecto de restauración de las pinturas sobre tabla del siglo XVI que conforman el retablo principal de la parroquia de San Juan Bautista en Coixtlahuaca, Oaxaca, buscó incorporar las experiencias y visiones de un equipo de especialistas de diversas ramas para analizar las cualidades históricas, estilísticas e iconográficas, particularidades técnicas y materiales. Se elaboraron los diagnósticos, exámenes y análisis que permitieron documentar de forma exhaustiva la técnica pictórica, los materiales usados, el estado de conservación, considerando que la restauración posibilita y ofrece un acercamiento a los objetos culturales. Nuestro pueblo de Coixtlahuaca se encuentra en la región denominada la Mixteca Alta en Oaxaca. La zona fue evangelizada durante el siglo XVI por la Orden de Predicadores, y la construcción del conjunto conventual data del último cuarto del siglo. Don Manuel Toussaint describe que en el friso de la entrada principal se distingue el año de 1576. El retablo tuvo dos momentos creativos. El primero del siglo XVI, conformado por 9 esculturas policromadas y 12 pinturas sobre tabla atribuidas al pintor sevillano Andrés de Concha. El examen de la parte posterior del retablo mostró que la madera del siglo XVI, fue reutilizada para la reconformación del retablo del siglo XVIII. Las imágenes de los cortes transversales muestran una decoración muy rica, una decoración en plata con su capa pictórica, una decoración en oro con su capa pictórica. Y aquí quiero destacar que el bol rojo, mostró señales de presencia de cochinilla. Es decir, que en las bases de preparación novohispanas hemos encontrado cochinilla más hematita para dar diferentes tonalidades. Hacia mediados del siglo XVIII se reconstruye el retablo y las pinturas y esculturas se mantienen. En este siglo se adosan marcos de madera que por sus dimensiones y ornamentación ocultan un 25% de la periferia de la pintura. Este es el marco de madera y una vez que se elimina tenemos la pintura y tenemos esta huella. Este fue un evento muy afortunado porque este marco ocultó durante muchos años, si no es que siglos, algunos de los pigmentos y materiales. Es decir, no le dio la luz del sol, no llegó la ultravioleta y muchos de los colores se mantuvieron muy estables. Entonces esto nos dio una posibilidad muy rica para poder estudiar los colorantes presentes. Bueno, aquí tenemos el anverso, y está constituido por tablones de madera de cedro blanco, es un cupressus, y después tenemos la imagen con luz ultravioleta donde destacamos la fluorescencia tan intensa del barniz.
Esta es una imagen ya de la pintura final, la pintura restaurada. Y bueno, aquí hay que destacar algunos de los comentarios que se han realizado en este coloquio. Y me quiero dirigir hacia las cortinas que platicábamos hace 2 días, y hacia estos paños bellísimos. No voy a pasar todas las pinturas, pero quiero nada más destacar algunos de los elementos pictóricos, ¿no? Tenemos la adoración de los pastores y la adoración de los reyes. Aquí tenemos color morado, este es un color rosa, rojizo. También en este San José tenemos un color destacado. Acá tenemos este rojo, morado, rosa. Más son lugares que nosotros trabajamos y que analizamos, ¿no? También hay que destacar las distintas tonalidades de las encarnaciones. Son encarnaciones muy blancas, encarnaciones rojizas, un poco más morenas y un poco más morenas. Seguimos con la presentación en el Templo de la Resurrección. Una vez más, los cortinajes que parecieran casi de terciopelo, ¿no? El mantel y ese breve recorrido por el retablo nos lleva hacia la parte superior, donde tenemos esta pintura de Dios Padre, donde Él está sujetando al mundo. Y en la parte baja del retablo tenemos paneles en la predela, y tenemos a los apóstoles. Veamos aquí este detalle, ¿no? Le llaman cangiamento, ¿no? Y esta posibilidad de combinar colores complementarios que nuestro querido amigo Philip Ball ha comentado en su libro, ¿no? Durante la época prehispánica, la Mixteca oaxaqueña fue un centro importante de producción y comercio de diversos productos. Entre los poblados más sobresalientes de esta región se encontraban Nochistlán, Tamazulapan, Tepozcolula, Yanguitlán y Coixtlahuaca. La matrícula de tributos, fuente de datos prehispánicos, nos indica que la provincia tributaria de Cochinilla era encabezada por Coixtlahuaca y Nochistlán. Tenemos a Coixtlahuaca y a Nochistlán. Esta es una imagen de las rutas de comercio en época prehispánica. Y esta es una imagen de las rutas de comercio en época colonial. Es decir, que nuestro pintor, Andrés de Concha, llegó al paraíso de la Cochinilla. Esta imagen es tomada de este artículo. Y también quiero subrayar la ruta hablábamos de la Cochinilla de Honduras, y la ruta de comercio nos lleva hacia Guatemala, y la ruta de comercio colonial nos lleva hacia Guatemala. Es decir, que podríamos suponer que a Honduras llega la Cochinilla, ¿no? En la interpretación iconográfica de las inscripciones del vaso trípode encontrado en Pueblo Viejo, Nochistlán, en 1893, se observan 2 escenas. El señor Nueve Viento, serpiente de la lluvia, realiza una ofrenda, y el toponímico del lugar lo llama Atoco, hoy Nochistlán. Y su nombre en mixteco significa el valle o lugar de la Cochinilla. También incluyo el toponímico de Nochistlán, que viene en la matrícula de tributos y el Códice Mendoza. Nochistlán en náhuatl significa el lugar donde la tuna sangra. Así que el pintor de Coixtlahuaca llegó a la mera mata de la Cochinilla. De los exámenes realizados a simple vista y con lentes de aumento, se dedujo la estratigrafía general. Es decir, que tenemos un soporte de madera, un encolado, un lienzo adherido, la base de preparación compuesta por yeso, una imprimatura grisácea con partículas amarillentas naranjas, una capa pictórica con aplicaciones de diversos cristales de formas y tamaños, y un barniz. Esta es la estratigrafía de una muestra tomada de un color rosa. Tenemos nuestra base de preparación dividida en 2, como Chenino Chenini lo indica en su tratado.
Después tenemos una impregnación, nuestra imprimatura gris, la capa pictórica y el barniz. Aquí en la capa pictórica podemos ya ir afinando el ojo y poder detectando estas partículas rojizas. Ahí ya tenemos una clave, ¿no? Pero también hubo intervenciones en las pinturas, y esta es una estratigrafía del arcángel de la Anunciación, y una vez más vemos el color rosa. Aquí tenemos el lugar donde fue tomada, el color rosa del faldellín. Este estrato 4 es estrato original, y posteriormente tenemos aplicaciones en diversos momentos. Pero aún así, en esas intervenciones, aquí tenemos algunos materiales que nos están asociando a un colorante orgánico. En este estrato rosa sí los tenemos mucho más abundantes. Aquí tenemos el rosa de las cortinas y tenemos el corte transversal dividido en dos capas aplicadas en unos estratos muy delgados. Aquí también encontramos grana cochinilla, ¿no? Es bellísimo este color. Bueno, aquí tenemos un espectro de microscopía de fluorescencia de rayos X, donde únicamente detectamos plomo, yeso, hematita y trazas de azurita. Eso nos está dando una clave interesante sobre el color que podemos tener. Acá tenemos la ascensión, y es el espectro del rojo del manto de Cristo. Y a diferencia del espectro anterior, aquí no se detecta ni calcio ni azufre. Un espectro más del color morado de la túnica. Los tres espectros anteriores son casi iguales. Estos resultados nos hacen plantear la hipótesis sobre el empleo de colorantes naturales. Tenemos una cantidad muy pequeña de yeso, algo de hierro, trazas de cobre, y lo demás es el espectro de las señales de plomo. También se realiza la microfluorescencia de estas muestras. Esta la realizó nuestro amigo Richard Wolbers, ya específicamente sobre diversos lugares, diversas partículas, y bueno, se encuentra una gran cantidad de plomo y en cantidades menores calcio, cobre, hierro y potasio. Aquí puede haber una clave en el potasio. Nos vamos hacia la microscopía electrónica de barrido y detectamos elementos presentes en plomo, en blanco de plomo, carbonato de calcio, y aquí sí encontramos aluminio y potasio. Esta es una de las tantas secciones que analizamos de este estrato, principalmente, que era el que más nos interesaba, porque es un estrato original, ¿no? Y luego encontramos algo de cloro. Todavía no me explico cuál es la relación que tiene el cloro con estos materiales. A lo mejor alguien de los ponentes podría tener algún comentario. También hicimos espectroscopía en el infrarrojo de los colores. Tampoco nos dio claves interesantes porque se superponen los materiales. Las bandas que nos podían dar algo en esta región se superponen, y en la sección de las huellas digitales tenemos la señal del carbonato básico de plomo. Tenemos algo de grupos carbonilo, pero podrían ser grupos carbonilo del aceite secante y no el grupo carbonilo de la grana cochinilla o el grupo carbonilo del añil. Nos falta pulir la extracción de este colorante, pues para poder tener una idea más clara de qué estamos haciendo y tratar de identificarlo por FTIR. Se usó también microscopía de fluorescencia, detectando autofluorescencia del color rojo. Y aquí sí nos está indicando la presencia de un colorante orgánico. Aquí tenemos, con la excitación violeta, las partículas que tienen su autofluorescencia. Entonces aquí ya teníamos una clave de que podríamos tener grana cochinilla, ¿no?
Posteriormente recurrimos a nuestra cromatografía de capa fina, donde hicimos una gran cantidad de corridas. En este paso, Montserrat Ceballos ha trabajado durante meses con estas cromatoplacas y tenemos pues nuestra corrida de la cromatoplaca y tratando de detectar todos los compuestos que componen nuestra grana cochinilla. Por aquí tenemos en esta señal y en esta, para acá, muestras de nuestros rojos o nuestros morados de Coixtlahuaca. Entonces, con eso nosotros pudimos tener una idea sobre la presencia de cochinilla en nuestras pinturas. Se detectaron diferentes técnicas de aplicación en los colores rojos. Identificamos cochinilla mezclada con diferentes proporciones de albayalde y hematita. Posteriormente, sobre esa superficie se aplica pinceladas de albayalde para dar las luces. También detectamos aplicación de empastes donde la capa pictórica era opaca. Y en esta imagen nuestra grana cochinilla está mezclada con blanco de plomo y hematita. Observamos que también hay capas translúcidas, es decir, veladuras, y fueron aplicadas con la punta del pincel y jugando con los colores complementarios, rojo, azul, amarillo, para darle mayor realce a esta zona. Vimos también veladuras aplicadas sobre el azul para dar una tonalidad morada. Es decir, que sobre este color azul vemos parte de veladuras aplicadas con grana cochinilla muy líquida, muy aguada, para dar esta sensación de tonalidades moradas. Sin embargo, aquí tenemos mayor concentración y mayor gradación del color, justo aprovechando la hematita y en algunas ocasiones algo de cinabrio. En el color azul de la túnica de la Virgen y de los cielos se detectó la presencia de azurita, albayalde y añil. Esta es una imagen tomada con el microscopio estereoscópico de los empastes azul oscuro del manto de la Virgen. En estas secciones, el pintor utilizó una gran cantidad de azurita mezclada con añil para dar el color azul oscuro y una carga de sulfato de calcio. Tenemos diferentes tonalidades de azul en los cangiamentos. Podemos observar los diferentes colores proporcionados por la aplicación de azurita de diferentes tamaños de grano mezcladas con diferentes proporciones de añil y en algunos casos superpuestas al color rosa dado con cochinilla muy diluida. El añil fue identificado mediante cromatografía de capa fina. Esta es nuestra imagen original. Tenemos el añil natural, la muestra y el añil sintético. Las manchas, el desarrollo de la cromatoplaca era muy débil, entonces se escanearon las placas y decidimos convertirlas, hacer una conversión para poder detectar bien y hacer las mediciones de RFs y poder hacer la comparación entre nuestras muestras patrón y nuestras muestras problema. Mediante esta forma detectamos la presencia de añil natural en los azules. Este es un trabajo donde participó una gran cantidad de compañeros, es decir, es un equipo de trabajo donde estuvimos viajando hacia Coixtlahuaca durante varios años. Y bueno, son parte de toda la gente que ha estado trabajando en el proyecto, que trabajó en el proyecto. En el laboratorio, en la coordinación, el laboratorio de microscopía electrónica Barrido, el laboratorio de Richard, compañeros historiadores del arte que también participaron en este proyecto, la fotografía, el gran equipo de restauración en campo, el CECADET en la UNAM, nuestros operadores de vehículos que nos llevaban y nos traían, les dábamos una lata tremenda y gracias a ellos tuvimos la posibilidad de viajar a Coixtlahuaca. Y algo importante es nuestro equipo de administración, que eran los que se encargaban de controlar y de todos los dineros. Nosotros nos olvidamos por un punto de esto.
termino esta presentación con unas tortillas teñidas con añil, con cochinilla y mezclado los dos para dar este color morado. Muchas gracias. Mira, justo estas tortillas me llegaron ayer en la noche. Un grupo de mis alumnos está de pintura mural. Están trabajando ahora en el Llanito, en el estado de Guanajuato, restaurando pintura mural y con clases in situ. Y en este lugar, las mujeres de este poblado hacen esas tortillas para venderlas en Dolores Hidalgo. Entonces se hacen por encargo y se comen. O sea, en realidad se comen, son bellísimas. A uno le da mucho pesar comerse una tortilla de estas, ¿no? Sí, me encanta que empezaste por un poema y terminaste por las tortillas. Yo tuve noticia que se hacen en Guanajuato para las bodas. Entonces, con un sello del órgano que cortas en sentido longitudinal, tiene 5 o 6, no sé, me equivoco, picos. Entonces eso se moja en el líquido con añil. Sí. Y antes de voltear la tortilla se pone, y al voltearla ya se acaba de cocer. Ok. Algunas veces, si tiene más cal la masa, o sea, la preparación, modifica un poco, por eso se vuelve morado el rojo, porque tiene cal el estrato, o sea, el fondo, la tortilla tiene cal cuando se prepara. Muy bien, gracias. Para los que no la conocen, Leticia Arroyo, que acaba de tomar la palabra, es, entre muchas cosas, autora de un libro importante sobre las tinturas. Aquí está agotado. Sí, enséñalo, por favor. Sobre las tinturas naturales en México estaba agotado, pero afortunadamente otra edición se va a publicar. Gracias. No sé si el temple, el huevo, o sea, no, como que no apareció en las presentaciones, se utilizaba como aglutinante. Claro, sí, respondo. A lo mejor por el nervio olvidé decir que la técnica pictórica es al óleo, no es al temple, es al óleo. Entonces no apareció en los análisis de aglutinantes el temple a huevo o algún otro tipo de temple, ¿no? Tengo una pregunta. Sí. ¿Hay otros casos donde se utilizó cochinilla para hacer pintura al óleo? Sí. ¿O este es como único? No, sí, ya teníamos una experiencia. Hace algunos años estudiamos la adoración de Santiago a la Virgen del Pilar y en un repinte encontramos cochinilla. Y en el estudio de bases de preparación rojas de fines del 17 y del 18, hemos tenido respuestas de muchas preparaciones de presencia de cochinilla. Y actualmente tenemos una alumna que está haciendo un trabajo sobre un documento donde se menciona la grana cochinilla. Pero seguramente se han encontrado más. Incluso en los tratamientos, en el taller de pintura de caballete, en los velados que se hacen en las pinturas, sucede que este papel que se le aplica al velado, se le dice que llora la pintura porque se tiñe el papel de rojo o de amarillo en esos colores, ¿no? Gracias. Hola. ¿Cómo se hace la composición del óleo que lleva grana cochinilla? O sea, ¿qué componentes tenía o cómo se hace esa...? ¿Cómo se hace la mezcla? Ajá. Bueno, es de un procedimiento, digamos, tradicional, donde tú tienes el pigmento en polvo y le tienes que ir agregando tu aceite y tienes que molerlo en una moleta y digamos, aplicarlo. Es digamos, un procedimiento que se tiene ya documentado desde
desde que se descubre el uso del óleo, ¿no? Le puedes agregar diferentes aditivos, le puedes agregar otros colores, en fin, pero sí tienes que encontrar el grado de molido, porque si mueles de más, estas partículas, por ejemplo, de azurita, de color azul, muy, muy gruesas, si mueles de más, pierdes ese color azul bellísimo, ¿no? Entonces, la persona que muele los pigmentos e incorpora el óleo, tiene que conocer su labor, ¿no? En el caso de la grana, yo creo que era el pigmento seco incorporado, ¿no? Es decir, la grana más el alumbre y probablemente algún otro material, ¿no? Ya seco se incorporaba el óleo, ¿no? Muchas gracias. Hubo un punto que me intriga entre la diferencia entre la pintura de la Nueva España y las pinturas occidentales que mencionamos, y es el fondo que está debajo del plateado. Y usted mencionó que es hematita con cochinilla y es un extra rojo debajo del plateado. Y me pregunto si usted tiene algún conocimiento o nos pueda indicar si eso era específico de este artista o era práctica común en la Nueva España, porque es tan rico y tan inusitado. Sí, entendí la pregunta. Si no, George me ayudará. Sí, creo que es una técnica para enriquecer el color rojo de la hematita, porque sabemos que la hematita puede tener colores rojos muy oscuros. Al agregarle cochinilla, pues se le puede dar esta posibilidad de un color mucho más cálido, ¿no? Ahora, yo no lo había encontrado en retablos ni debajo de lámina de plata. Es la primera vez que lo observamos. Igual en lámina de oro es la primera vez que lo observamos. O seguramente hay debe de haber muchos retablos, pero a lo mejor nunca se había buscado o nunca habíamos tenido esa suerte de encontrarla, ¿no? A lo mejor no sabíamos qué buscar en ese lugar y tuvimos la suerte, pues en realidad fue un error que yo tuve en el análisis y me di cuenta que había algo ahí que había que buscar, ¿no?